sorprendieron al mundo entero al coronarse como campeones de la Liga Premier en 2016. Con diferentes jugadores, batallaron ante los grandes de Inglaterra, ganándose el cariño de la afición hasta estos días. Sin embargo, una dura crisis afectó en su proyecto, cayeron a segunda y para peor, en el presente 2026 han sufrido un duro descenso a la tercera categoría del fútbol inglés. Soy Dr. Food y hoy te presento la triste decadencia de Leicester City, de campeón de Premier a tercera división. Temporada 2015-2016. En aquella campaña pasó lo inimaginable. El equipo dirigido por Claudio Ranieri, entrenador que los salvó del descenso la temporada pasada, esta vez los llevó a proclamarse como campeones de la Premier League, imponiéndose ante los grandes en dicha liga, con nombres que explotaron todo su potencial en aquella campaña, tales como N'Golo Kanté, Riyad Mahrez y Jamie Vardy, jugadores que quedaron en la historia al darle su primer título de Premier, y aunque dos de ellos terminaron lejos de su club al ser vendidos, fueron parte de una de las hazañas más recordadas en la historia moderna de este deporte. Mahrez fue elegido como el mejor futbolista de la temporada en Inglaterra para 2016. Vardy fue el segundo máximo goleador, con 24 tantos, solo siendo superado por Harry Kane, quien anotó un gol más. En general, construyeron las bases para lo que se venía en torno al equipo, ya que al siguiente año hicieron una gran UEFA Champions League, llegando hasta cuartos de final, donde eliminaron a Sevilla, para luego caer frente a Atlético de Madrid, con un global de 2-1. El Leicester cada vez hacía más historia, y el proyecto deportivo seguía tejiendo los fundamentos para convertirse en uno de los más grandes en toda Inglaterra, aunque poco a poco, el destino le fue torciendo la jugada tanto al club como a toda su afición, quienes vieron como en cuestión de tiempo pasaron de la algarabía por toda la alegría obteniendo títulos e importantes logros en su historia, a vivir una decadencia que se pudo haber evitado, aunque tuvo momentos donde simplemente ocurrieron sucesos externos que nadie vio venir. El comienzo del declive del Leicester comienza en 2018, cuando su dueño falleció en un accidente de helicóptero, aunque el equipo siguió siendo competitivo, especialmente con Brendan Rodgers dentro de su banquillo, rozando un par de años la clasificación a Champions League y ganando una FA Cup y una Community Shield. El lamentable fallecimiento de su dueño provocó cambios en la estructura del equipo que hicieron que se resintiera la parte deportiva. Futbolistas como Ayose, Tielemans y Kaglar Susuncu se marcharon gratis, mientras que el equipo entró en una inestabilidad económica, dando sueldos exorbitados a jugadores que no lo merecían y errando en los fichajes, que desembocó en la temporada 23-24, cuando las pérdidas se desbordaron, saltó la alarma en la Premier y esta les denunció. Los Foxes recibieron una sanción de 6 puntos en esta temporada que supuso otro clavo en su tumba. A esto se une que las finanzas del equipo nunca fueron las mismas desde la pandemia. La familia dueña del equipo hizo su fortuna con los duty free por medios de la empresa King Power, que da nombre a su propio estadio, y la paralización de los vuelos dañaron las cuentas de estos empresarios tailandeses y a su vez del Leicester. Las buenas actuaciones de los años posteriores amortiguaron esa caída. Ganó la FA Cup en 2020, llegó a los cuartos de final de la Champions League en 2017, sumó la Community Shield en 2021 y escaló hasta las semifinales de la Conference League para 2022. Además, terminó 2 años consecutivos quinto en Liga, a escasos puntos de volver a clasificarse al máximo torneo continental. Ahora sabemos que esas casi clasificaciones a la Champions jugaron una parte importante a la hora de desequilibrar las cuentas de los Foxes. De haber conseguido ese cuarto puesto, se habrían justificado muchos de los gastos de aquella época y quizás el club no habría incumplido el fair play financiero correspondiente a las temporadas 21-22, 22-23 y 23-24, lo que resultó en la pérdida de 6 puntos. El club apeló, pero un tribunal independiente desechó el recurso. Acabada la campaña 21-22, cuando terminaron octavos en la Premier, la edad de oro del Leicester llegó a su fin. En las instalaciones, el club no supo gestionar los 70 millones que ingresaron por Wesley Fofana, mientras que en el campo la situación se volvió insostenible. Pese a tener jugadores como Vardy, Pérez, Tielemans, Barnes y Maddison, no ganaron ningún partido en las 7 primeras jornadas. Brendan Rodgers, el técnico de los últimos éxitos, se marchó en abril y el equipo descendió en la última jornada.
De vuelta al Championship, el club tuvo la visión de contratar a un técnico de elite como Enzo Maresca, que los devolvió a la Premier League sin titubear y tras apenas un año en el pozo. No en vano, tenían el mayor presupuesto de la categoría y la mejor plantilla, en parte porque muchos de los jugadores más importantes tenían contratos suculentos firmados en la Premier y no querían marcharse. Sin embargo, Maresca duró poco y no dirigió el grupo. En la temporada siguiente, el italiano se fue al Chelsea y el Leicester confió en Steve Cooper, que repitió la terrorífica 22-23, solo que ahora con peor equipo. En noviembre fue despedido con un triunfo en 12 jornadas y se contrató a Van Nistelrooy, que completó uno de los peores periodos como entrenador que se recuerdan en la máxima división del fútbol inglés. Su Leicester no marcó en casa entre el 8 de diciembre y el 12 de abril, y con el descenso más que asegurado, la única razón para no despedir antes al neerlandés fue el poder computar su finiquito al curso siguiente, tratando de aliviar la presión que vivían con el fair play financiero. Este curso, el español Martí Cifuentes trató de revitalizar una plantilla que pide a gritos una oxigenación, pero fue despedido, lejos de los puestos de playoff y con una perspectiva más de sufrir por no descender que de volver a la Premier League. La contratación de Gary Rodwell no cambió la dinámica, la empeoró. Ya hace algunas jornadas atrás, el Leicester confirmó el desastre, con un campo de entrenamiento de 100 millones de libras y una Premier aún fresca en las vitrinas. En la temporada entrante el Leicester competirá el League One, el final más inesperado para el equipo que logró el triunfo más inesperado. Los Foxes sufrieron la resta de 6 puntos debido a infracciones financieras, un castigo del que no se lograron revocar y que los dejó hundidos en la zona baja de la tabla y que los sentenció mucho más al descenso a la tercera categoría del fútbol inglés. Como dato, este es un duro golpe económico, algo que empeora mucho más la situación del club, ya que de pasar de la Premier, radican que sus números bajarán mucho más en todo sentido. Mientras un club de elite promedia ingresos de casi 422 millones de dólares, en tercera división, la cifra cae drásticamente a solo 12,2 millones. Es decir, cómo se sobrepone el Leicester a este mal momento. Con ello, al descender a tercera, el conjunto de los Foxes disputará dicha categoría por segunda vez en 142 años de historia. Una lamentable caída que prácticamente nadie imaginó hace 10 años atrás, cuando levantaban su primera Premier League, sorprendiendo al mundo del fútbol y prometiendo un futuro esplendoroso con la camiseta azul que tanto los representa. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Tendrá 28 años y con 2 temporadas dentro de Real Madrid, aún no ha estado ni cerca de poder levantar su primera UEFA Champions League y por el contrario, ha visto cómo su pasado club se perfila para conquistar su segunda Liga de Campeones, viviendo una época algo complicada con el uniformado blanco, pero realmente Mbappé se ha equivocado en llegar a Real Madrid y viceversa.